Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el 30º capítulo de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial y realización de Radio Centro 1030 y una aportación a la cultura de todos los mexicanos. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Era el año 1503. En Anáhuac, el vasto Anáhuac, desde el estado de Sinaloa al país de Honduras. Y el imperio gobernaba ya el 80% de esa inmensa extensión. Hay 4.000 kilómetros desde Sinaloa hasta Honduras. La misma distancia que de España a Jerusalén. Es decir, que el vasto imperio mexicano cubría una extensión casi tan grande como la que cubrió el imperio romano. Había cientos de naciones y ciudades sojuzgadas. Ahora Moctezuma podía decir que él regía los destinos del mundo conocido. Se preparaba ahora la solemne coronación del emperador. La ciudad estaba loca de contento. Pero hubo que esperar algunos meses, ya que
sorpresivamente murió el gran Totoquihuatzin, rey de la Triple Alianza, señor de Tacuba Tlacopan. En su lugar subió al trono Tlaltecatzin. Toda vez que la entronización del rey nuevo de Tacuba tuvo lugar, entonces prosiguió la organización de la gran fiesta para la coronación del nuevo emperador y sublime señor de Anáhuac. Quiso Moctezuma que su coronación no tuviera rival ni antecedente previo. Ni siquiera la gran coronación de Ahuizotl debía opacar el brillo de aquella gran fiesta. Se hicieron todos los preparativos de acuerdo al antiguo protocolo tolteca. Un protocolo para las coronaciones que quizá tendría 1000 o 2000 años, desde los antiguos emperadores de Teotihuacán. Tlaltecatzin, el nuevo señor de Tacuba, estaba animoso para participar en aquellas grandes fiestas. Nezahualpili, señora Colgua de Texcoco, también. El gran Cihuacóatl del imperio era el gran organizador de aquella gran fiesta. Se hicieron los ajustes para invitar a todos los reyes del imperio, señores venidos de todas partes. Llegarían más de 40,000 invitados. Y es que cada comitiva se trasladaba con su rey, pero cada rey llevaba a su familia. Y cada familia a sus vasallos, que podían ser docenas o centenares de sirvientes y acompañantes reales, distinguidos nobles. Por lo tanto, desde los tamemes hasta el gran rey, cada comitiva podía tener entre 500 o 1000 habitantes, según fuera la dignidad y grandeza de la ciudad invitada, o del país o provincia. Los generales del ejército de todas las guarniciones también tendrían que venir. Aquella ceremonia sería como tantas otras realizadas, pero había un empeño muy grande del emperador por invitar a sus enemigos. Él quería invitar al Cazonzi de Michoacán, al gran emperador Purépecha. Los viejos rivales querían acercarse. Quizá en secreto Moctezuma lo que quería era impresionarlos, para de esta manera amedrentarlos sobre la torpeza de iniciar una guerra contra Tenochtitlan. Los embajadores esta vez eran diferentes. Esta vez, por órdenes de Moctezuma, el Cihuacóatl del imperio ordenó que únicamente fueran como embajadores príncipes. Esto daba más relevancia a la invitación, y por esta razón quizá muchos reyes aceptaron venir. Inclusive uno de los 4 señores de Tlaxcala, ya que Tlaxcala era una antigua república dividida en 4 tecutlatos, presididos cada uno por un señor tecutli, estudió la proposición azteca prometiendo ir. En el caso de que los tecutlis de Tlaxcala no fueran, al menos prometieron que iría uno de los 4. También se invitó al reino de Mestitlán, en la región huasteca. Y
al rey de Cholula, que gustoso asistiría, igual que el de Huejotzingo. Todo se estaba preparando con solemnidad. Aquella entronización y coronación sería espectacular. Los días pasaban rápidamente. Moctezuma ordenó que cada día vinieran 1000 tamemes cargados de provisiones para las cocinas imperiales y para dar a toda la gente de la ciudad durante los 4 días de fiesta de comer. Habría más de 500,000 de habitantes en Tenochtitlan, considerando los 40 o 50,000 invitados. Tendría que haber comida para todos. Se improvisaron grandes refectorios y comedores, así como cocinas en todas partes. Corría el oro y el jade. La fiesta sería realmente descomunal. El amor de Moctezuma por la grandeza, por supuesto, hizo que fuera generoso y hasta derrochador. El emperador hizo traer a Susihuacoa para dar órdenes muy precisas. Tlilpotonki, el gran Cihuacoa, llegó muy temprano una mañana ante el llamado de su emperador. Moctezuma tenía costumbres muy extrañas. Le gustaba estar en penumbra y las ventanas del gran salón que había adecuado para utilizarlo como salón de recepciones siempre estaban oscurecidas y corridas. Las grandes telas de algodón finísimo que cubrían a manera de enormes cortinajes las ventanas de aquel gran salón impedían ver con claridad. Tlilpotonki, el hijo del antiguo Cihuacoa, el grande príncipe azteca, el extraordinario Tlacaelel, se acercó a su emperador lentamente. Hizo las reverencias de costumbre, diciendo: Señor, mi gran señor, y llevando después su dedo índice de la mano derecha al suelo y de ahí a la boca, besando en señal de sumisión. Moctezuma estaba hierático, solemne. Le acompañaban 4 o 5 funcionarios del Estado. Pero estos salieron al ver entrar al Cihuacoa. Lo que aquellos 2 señores sublimes hablaban no podía ser escuchado por nadie según el protocolo de la corte imperial. Finalmente, con una mirada afectada y arrogante, Moctezuma dijo a su Cihuacoa: Dime, Tlilpotonki, ¿cómo te asegurarás de que mi coronación sea la más excelsa y exquisita que hayan visto los ojos de Tenochtitlan? Mi señor, el número de reyes que estarán presentes duplica a los que presenciaron la coronación de Atzayacatzin. Y son en número de 30% más que los que estuvieron presentes en la coronación de Ahuizotzin. Tu padre y tu tío tampoco vieron en sus cortes boato como este que estamos preparando para tu agrado, señor. Las cocinas imperiales darán de comer a toda la nación. En todo Tenochtitlan
será una fiesta grande y no habrá hambre. Pero además, quiero que sepas que tus enemigos han aceptado venir. Se espera la venida del Cazonci de Michoacán. Y si éste no viniere, vendrá su primer ministro y su hermano. Se espera la venida de uno de los tecutlatos, es decir, los tecutlis de Tlaxcala y los reyes de Huejotzingo y Cholula. Se espera la venida de todos los reyes aliados. Pero nos hemos asegurado además de que cada momento y minuto de la ceremonia sean más solemnes que nunca. Señor, nadie habrá visto tanta grandeza. La noche parecerá día. Se han instalado más de 200,000 mechones para iluminar la noche en tu ciudad y en las riberas del lago. Se han dispuesto más de 5,000 músicos y danzantes. Se ha reconstruido la fachada del gran templo mayor. Y 1,000,000 de flores blancas le adornarán. Será como todo él hecho de flores. Y 5,100 cautivos serán entregados al Dios máximo, aquel por quien se vive en tu honor y en el de nuestro Dios. ¿Te complace todo esto, mi Señor? O dime, ¿qué más debemos hacer? Moctezuma se volvió y le dijo: ¿piensas que soy arrogante? Dímelo con sinceridad, Tilpotonqui. Y el Cihuacóa había notado cambios en Moctezuma. Conforme iba avanzando el tiempo, la sencillez original del gran monarca se estaba transformando en despotismo, distancia, orgullo, inclusive, efectivamente, vanidad. Pero temiendo enojar al máximo soberano del Estado, cayó diciendo: no, mi señor, no. Los historiadores han notado que conforme pasaron los años, efectivamente Moctezuma, que tenía miedo y es tan grande de su primer año de gobierno, estaba palideciendo ante la actitud soberbia de hacer distancias, de ya no visitar a los pobres. Y Moctezuma sabía que tenía un problema interno. Sabía que tal vez su Cihuacóa mentía. Aterrado como estaba por esos cambios que notaba en su personalidad, pidió a los sacerdotes que 20 días antes de su coronación le permitieran ir a barrer el templo de Huitzilopochtli. Él anhelaba ser humilde, sencillo y generoso, pero algo dentro de él lo orillaba a ser vanaglorioso, lo orillaba a ser vanidoso, veleidoso, lo orillaba a ser déspota. Y sumido en estas cavilaciones, Moctezuma hizo una señal a su Cihuacóa para que se retirara. Estaba seguro de que el gran Tilpotonqui no le había dicho la verdad. Latía en él el germen de la soberbia y tenía mucho miedo de convertirse en un déspota. Moctezuma tenía problemas psicológicos. Toda esa vanidad y ese derroche hablaban de una doble personalidad.
aquel emperador que quería ser popular y sencillo chocaba contra la roca de su mente interna, que le empujaba a ser orgulloso, vanidoso, indiferente con las penas ajenas. Y por eso, arrodillado, lastimando sus carnes, pidió estar frente al dios Huitzilopochtli, permitiéndole humildad. Y así en sus ruegos el emperador, observado por algunos sacerdotes, decía a la divinidad: arde en mi pecho la flor negra de la indiferencia. Señor magnífico, Padre mío y Dios de los aztecas, ¿cómo podré recuperar mi humildad si no barriendo tu templo y mortificando mi sangre y mi carne para verterla en tu pebetero? Y compulsivamente el emperador se sangraba y hacía que cayeran las gotas de sangre sobre los trozos de carbón. Y era tanto lo que se pegaba al gran brasero que ardía y crepitaba, que casi se le quemaban las cejas y se le quemaban los ralos bigotes. Estaba vestido solamente con un mashtlak. Después tomó su escoba y barrió, y barrió, y barrió por horas. Era como si dentro del emperador hubiera un profundo sentido de arrepentimiento. Era como una doble personalidad, un problema psicológico, como si hubiera dos Moctezumas dentro de ese cuerpo, uno que lo empujara a ser generoso, bondadoso, sencillo y humilde, y otro que lo convertía en un ser oscuramente déspota, orgulloso y soberbio, vanidoso y vanaglorioso. Y los días se fueron rápidamente, y después de haber hecho su penitencia durante más de semana y media, el emperador, ya más sereno, volvió a descansar en su gran tecpan, preparándose para la gran ceremonia. Vamos a mensajes. Tenochtitlan estaba rebosante de toda clase de personas, venidas de lugares distantes, con lujosos vestuarios jamás vistos, hombres y mujeres de tez muy morena, venidos de los distantes reinos mayas de Guatemala, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Los mayas despertaban curiosidad entre los aztecas. Sus vestuarios incluían las pieles de jaguares y eran muy vistosos. Sus penachos incluían las grandes plumas de aves exóticas como el tucán. Tenochtitlan estaba a reventar. Sus calles eran un caos. El mercado tenía compradores de todos los rincones de la tierra y también vendedores. Se había duplicado el número de canoas que iban y venían de las islas. Se hablaban más de 100 idiomas diferentes en las calles. Los michoacanos y sus extrañas vestimentas también llamaban la atención, al igual que la forma tan rara de vestirse de los huastecos y totonacos. Estos gustaban de perfumarse con vainilla, que crecía en abundancia en la región de Veracruz.
tocados magníficos, toda suerte de plumajes, todo tipo de telas suntuosas bordadas con diferentes estilos. Tenochtitlan en esos días era la capital del mundo. Estaba rebosante de vida y de alegría. El emperador impartió órdenes estrictas de que todos los invitados fuesen tratados con cortesía inmensa. Se les aposentó en grandes tecpans. Las familias nobles tenían que abrir sus palacios para que en ellos pudieran hospedarse los reyes y nobles venidos del extranjero. Los extranjeros habían traído a Tenochtitlan cientos y cientos de grandes cestos inmensos, cargados con regalos exquisitos, y por lo tanto había más de 30,000 tamemes que habían venido de los reinos distantes. Solo los tamemes eran difíciles de atender y acomodar. En total, los visitantes habían superado las expectativas. Eran más de 50,000. Toda la ciudad era constantemente, apropiadamente vigilada por las cuadrillas del ejército. Más de 12,000 soldados vigilaban la capital, desde su acceso a las entradas de las calzadas o en los embarcaderos ribereños de la laguna. Los adornos dispuestos eran colosales, y en la noche, cuando las grandes teas se encendían, efectivamente la noche se hacía día. El tributo que llegaba a la ciudad era enorme. Moctezuma se mostró espléndido, como siempre lo fue, sobre todo en el aprovisionamiento de los alimentos. Los víveres llegaban en cantidades impensables. Más de 1,000 tamemes de carga diaria. En las cocinas del emperador había más de 9,000 venados que eran sacrificados diariamente para convertirlos en carne deliciosa para los múltiples platillos. El venado era el platillo predilecto del emperador. Las órdenes del emperador se cumplieron al pie de la letra y la expectativa crecía conforme los 4 días de fiesta se acercaban. En el día anterior, el caracol se escuchó día y noche, noche y día. Miles de banderas ondeaban sobre las azoteas, con la insignia de Moctezuma Xocoyotzin. Esta vez había más de 400 vírgenes en el templo, todas ellas doncellas de la nobleza. Ellas cantarían toda la noche para esperar el alba del sol. Y así se iniciaron los cantos aquella noche. Las doncellas estaban en ayuno y portaban vestidos hechos con flores blancas. Y cantaban, atrayendo el nacimiento del sol. Cuando el sol tocó el horizonte, ya toda la ciudad estaba despierta. Los cantos de las doncellas exquisitos se elevaban a las alturas, al igual que el humo de copali. Cientos de oyameles y ocotes, pinos altos, habían sido
privados de sus follajes, para cubrir las calles de la ciudad y todos los templos, de manera que toda la ciudad olía a pino fresco. Finalmente, el primer rayo del sol tocó al templo mayor. Cientos de caracolas, como en una señal, se escucharon. Era el inicio de las fiestas. Y luego, más de 10,000 voces de monjes y sacerdotes, parados en los templos, iniciaron su canto magnífico. Era la hora del boato, de la pompa, de la ceremonia. En el palacio nuevo construido por el emperador, los cientos de invitados extranjeros podían espiar lo que ocurría sin ser vistos. Para no ser agredidos por la gente, una enorme cantidad de celosías de madera y de piedra impedían que desde afuera se pudiera ver, pero en cambio los que estaban dentro podían contemplar aquellas ceremonias en toda su espectacular y maravillosa pompa. En las grandes terrazas del Templo Mayor, las doncellas vestidas de blanco y cubiertas de flores empezaron a danzar. 3,000 sacerdotes entraron a coros y les dieron la vuelta. Era un movimiento de masas magnífico. 4,000 caballeros águila y tigre se abrieron paso entre las grandes plazas para hacer un camino de honor que condujera desde el gran tecpan del emperador hasta la gran plaza ceremonial al centro de los 78 edificios y de ahí al Templo Mayor. Los reyes de Tacuba Tlacopan y Texcoco aparecieron con sus séquitos de más de 1,000 personas cada uno. Solamente militares de alto rango, solamente sus familias y los príncipes. Nezahualpilli venía vestido de azul, como el dios Tlaloc, con plumas blancas, collares de oro, sandalias del mismo metal, un vestuario espectacular, con un gran penacho de 2,5 metros de diámetro. El nuevo rey de Tacuba vestía de rojo y verde. El emperador lo haría de rojo y amarillo, las insignias de Huitzilopochtli. Los sacerdotes de lo negro con los cabellos erizados, el Totec Tlamacasqui y el Totec Tlaloc Tlapaquesqui esperaban. En el tecpan del emperador había colocadas 500 caracolas sobre la azotea que portaban los caballeros águila y tigre músicos y sonaron al unísono. Todo Tenochtitlan desde la distancia miraba las enormes columnas de humo blanco del sahumerio que se incensaba en los gigantescos pebeteros de 4 metros de diámetro que eran alimentados por kilos y kilos de goma de copal. Las mantas hechas de oro, pluma y algodón finísimo tejido fueron extendidas en un acto por los caballeros águila para que por ahí pasara el emperador y su imperial séquito. Subieron a lo alto los 2 grandes y sumos sacerdotes de Tlaloc y Huitzilopochtli, nuestro Señor, aquel por quien se vive. Había llegado la hora magnífica, pero el ceremonial fue cambiado. El emperador solamente se dejó ver. Él había decidido que sería coronado solo hasta el 4.º día de su entronización. Solamente sus hijos y la familia imperial subieron al Templo Mayor. Y mientras lo hacían, millones de veces se escuchaba el nombre de aquel por quien se vive.
los miles de sacerdotes cantaban y cantaban loas. Y decían, encerrada en círculos de jade, en medio de lontananza, se encierra la fama y la gloria del gran conquistador, del ave colibrí, aquel por quien se vive, el que confiere vida eterna, el que rige los mundos, el que se ampara viviendo en el ombligo de la tierra. Y todos los himnos se escuchaban con gran solemnidad, y así las fiestas continuaron hasta que llegó el cuarto día. Vamos a mensajes. Por fin había llegado el momento preciso. La expectación crecía y los cientos de invitados se levantaron de sus sitios. Y a pesar de que eran reyes y grandes señores o embajadores de sangre y del más puro linaje, parecían pequeñas criaturas o niños inquietos. Nadie quería perderse ni un solo instante de aquel espectáculo. El emperador cruzó desde su tecpan e iba bajando. Sin duda que Moctezumotzin era apuesto, delgado, bien parecido, y su cara era como la de un tigre, y su rostro feroz. Nuevamente Moctezuma estaba actuando y era el mejor de los actores. Las gargantas se escuchaban al viento, mientras que los himnos religiosos se confundían con el caracol que insistentemente tocaba acompañando al huehuetl. Las voces roncas de aquellos grandes tambores se fundían con los cores de las voces de los sacerdotes y las sacerdotisas. Era un momento de gran solemnidad. Como niños inquietos, espiando tras las celosías, los cientos y miles de invitados de alto rango, comportándose como niños, se jaloneaban para escoger el mejor lugar y no perderse aquello. Desde las miles de azoteas, la gente atisbaba a la distancia, al menos para ver los pequeños puntos minúsculos de los grandes señores que tendrían que ascender hasta lo alto del templo doble. En la parte superior había 30 sacerdotes, pero estos rápidamente se apartaron. No podrían estar en la plataforma superior en el momento en que el sublime señor de Anáhuac subiera a ser coronado. Así que descendieron esparciendo sobre las escalinatas del gran templo, tal y como se ordenaba, joyas de jade, también pepitas de oro y polvo de oro que hizo que las escalerillas se miraran como si fueran de ese metal. Finalmente, los grandes señores de Anáhuac, los reyes aliados, los supremos miembros del Consejo Imperial, los reyes de Tlacopan y Acolhuacan Texcoco estaban ahí presentes. Los señores aliados y el sumo sacerdote Totectlamacasqui serían los grandes personajes en aquella representación. Moctezuma
estaba prácticamente desnudo. Apenas una tela de algodón envolvía sus genitales para no ser vistos. Los reyes de Texcoco y de Tacuba se apresuraron a ungirlo con el betún negro verduzco, cubriendo completamente con él su cuerpo. Aquel era ungüento de reyes y estaba hecho con una fórmula secreta. Se dice que con parte de las cenizas de los reyes ancestrales. Finalmente, después de haber untado al emperador con aquella mezcla que se veía grasosa y brillante y oscura como de ceniza, llegó el gran momento de ascender al templo mayor. El emperador era llevado de los brazos. Estaba como cegado. No podía ver por sus propios ojos. Era conducido con parsimonia, mientras que miles de gargantas cantaban los himnos. Finalmente, escalón por escalón, en aquellos 40 y tantos metros de altura, los tres grandes señores llegaron hasta la cima. Ahí estaban las indumentarias reales. Ahora el emperador tendría que ser vestido. La nariguera, el besote, la unción de sus orejeras, los collares, los pendientes, los brazaletes. Era tanto el metal de oro que portaba que prácticamente todo su cuerpo estaba cubierto. Y finalmente los mantos finísimos, con aquellas telas vibrantes y brillantes entretejidas con oro. Y luego las enormes calzas. Y luego, finalmente, el gran manto que caía por la espalda reverente. Y luego el rey de Tacuba entregó la corona al rey de Texcoco, y este la puso sobre las manos del gran Totec Tlamacasqui. Aquella enorme diadema de 3 kilos de oro, pesada y densa, con la efigie del rey de los príncipes, del dios Seacatl-Topiltzin-Quetzalcóatl. Ahí estaba, humilde y manso, el emperador. Recibiría del Altísimo aquella corona y después de un segundo sería realmente el verdadero emperador, un dios vivo. La ceremonia se alargó propiciatoriamente. Así lo había ordenado el emperador. Todos estaban en ascuas. Habría un gran discurso del Totec Tlamacasqui, recordando al emperador sus deberes, para que este, seguido de aquel gran discurso, jurara ante su pueblo y ante su Dios ser leal. Y dijo aquel supremo sacerdote: noble señor de Anáhuac, Moctezuma Xocoyotzin, juras ante Tenochtitlan y ante tus dioses la defensa de tu imperio hasta la última gota de tu sangre. Y Moctezuma aseveró: lo juro. Juras con lealtad y propiedad la defensa de tu pueblo. Y Moctezuma afirmó: lo juro. Y
Entonces el sacerdote le dijo: recuerda que este trono imperial no es tuyo, que lo guardas solo hasta la venida del gran señor Quetzalcóatl, el cual es el único dueño de los tronos humanos. Y a él lo entregarás si te fuere ordenado. ¿Lo juras? Y Moctezuma asintió diciendo con una gran voz y afirmación: ¡lo juro! Después el Tlaloc Tlamatquisqui, tomando la corona imperial en sus dos manos, la colocó en su frente y ésta refulgió al sol. Gracias por haber estado con nosotros en el 30º capítulo 30 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Y a nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y a nombre de todos quienes trabajamos en esta producción, muchas gracias por tu preferencia. El conocimiento de la historia nos transforma verdaderamente en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte realmente en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Por el 1030 de la amplitud modulada, pasa la voz para que todo México nos escuche. Y yo te espero mañana por la misma estación, por supuesto, y a la misma hora. Hasta mañana.